Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Damos hoy nuestra voz, pues su gozo nuestra fuerza es. Nos postramos en adoración, cuán grande y glorioso es Él. Cantamos a Él. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Cantamos a Él, cantamos a Él. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso. Su gloria llena la tierra.
ser como tú es mi deseo. Es mi deseo. Eres único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Te amo, Dios. Te amo, Dios, grande es tu misericordia, con amor me sostienes, Señor. Muy temprano en la mañana, hasta el anochecer, yo cantaré de la gracia de Dios. Toda mi vida has sido fiel. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Y con todo lo que tengo, cantaré de la gracia de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, conmigo estás en medio de las tinieblas. Te reconozco como Padre y un amigo fiel, y viviré por la gracia de Dios. Toda mi vida ha sido fiel, toda mi vida ha sido tan fiel. Y con todo lo que tengo, cantaré de la gracia de Dios. Vamos a decir tu amor y tu bondad. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Todo lo que soy te lo rindo hoy, entrego todo a ti. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Todo lo que soy te lo rindo hoy, te entrego todo a ti. Tu amor y tu bondad me seguirán a mí. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Y con todo lo que tengo, yo cantaré de la gracia de Dios. Y con todo lo que tengo, Y con todo lo que tengo, cantaré de la gracia de Dios.
Es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento de mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador, siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia. Tu deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que bajo tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia. Su deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento de mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo suyo, que se deleita en tu presencia. Su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que bajo tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia. Y tu deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia. Su deseo es amarte. Yo quiero ser una vez más. Yo quiero ser un adorador que bajo tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia. Y su deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Y Señor, háblanos en tu palabra justo lo que tú sabes que cada uno de nosotros necesita. Y abre nuestro entendimiento, porque tu palabra no es algo al que te acercas intelectualmente, necesitamos que tu Espíritu nos ayude. Entonces, darnos ese entendimiento.
y te damos gracias. Puedes abrir por favor tu Biblia en Romanos capítulo 3. Vamos a seguir esta serie sobre la cruz. Hace 8 días vimos propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Y que Él fue hecho propiciación. Jesús fue hecho propiciación, y no solo por nuestro pecado, sino de todo el mundo. Entonces eso también es valioso, es importante ver. Hay todo, y todo el día hoy el himno 185 de Himnos de Gloria ha estado dando vueltas en mi cabeza. Es un clásico. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo anunciando su eternal y santo amor. Y luego el coro, y hasta hace rima y todo, pero si te lo aprendes. Entonces el coro: en Jesús, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Entonces, es así, y con todo, y con panderos y toda la cosa. Okay. Y luego la tercera estrofa, y hoy vamos a hablar acerca de sustitución e imputación, cómo Dios nos hace salvos por la muerte de Jesús y su resurrección. Entonces, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Entonces es tremendo, ¿no? Si te acuerdas de Tacho, cuando Lolita Ayala terminaba la noticia a las 11 de la noche, y siempre tenía una rima, entonces yo como Tacho diría: oh gaviota, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, porque es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Entonces ya te lo puedes llevar. Hay una segunda estrofa, y te la dejo de tarea. El himno se llama Oh bondad tan infinita. Lo puedes googlear y todo el rollo, y hasta con acordes. Y cuando un día visitando, hace muchos años, visitando en casa de mis papás, le hablé de eso, que hay himnos como que muy alegres así, y le puse ese. Entonces él tocaba muchos instrumentos, tenía un órgano como de catedral. Entonces y se sienta y lo empieza a cantar, a tocar, y dice: estos himnos eran la nueva música contemporánea cuando yo era niño. En los 30, por decir. Entonces, esas cosas como que ya pasaron de moda, pero suena, ¿verdad? Y expresan, plasman estas verdades bíblicas. Entonces vamos a ver Romanos 3, nuevamente en versículo 22, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. O sea, ve esto, es para todos los que creen en Él. Y si marcas tu Biblia, sería muy bueno subrayar esa parte: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Eso es importante para nosotros cuando estudiamos en la Biblia acerca de la cruz y lo que sucede en ella, y la muerte de Jesús expiatoria, haciéndole Dios propiciación. Por eso la palabra de la cruz es locura en los que se pierden, pero para los que se salvan, eso es a nosotros, es sabiduría de Dios y poder de Dios. Entonces tenemos algo que decir acerca de eso. Pedro en su primera epístola, primera de Pedro capítulo 3, dice: ok, entonces estén listos, o sea, estén siempre preparados para dar razón por la esperanza. Cuando alguien te pide, te demanda razón por la esperanza que hay en ti. Otra vez: aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, el río del Calvario hay ¿qué? Limpieza para ti. Entonces, escribe eso, anótalo, porque es bueno tenerlo, y entonces lo puedes relacionar con textos bíblicos. Y si tienes mala memoria, aprender himnos así, que hacen rima y todo, porque si no vas a salir con una herejía haciendo mal tus letras o algo así. Pero viendo eso, que dice entonces, ve
preparándote siempre para dar razón por la esperanza que hay en ti. Y o sea, eso es una realidad, dice, y acuérdate, dice Pedro, acuérdate que Jesús también sufrió vituperio, sufrió abuso y acusación. Y dice, el justo por los justos, y ahí está la sustitución, el justo por los justos para llevarnos a Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Nuevamente dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es una redundancia aquí, pero así es la gracia de Dios, es redundante por abundante. O sea, es siempre la misma, gracias a Dios. Siempre Dios, su misericordia es nueva cada mañana y resulta que así la necesitas. Y su gracia no termina, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, aquello que satisface la justicia de Dios. Entonces, como dice en Isaías 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, las consecuencias justas, la justicia divina quedó cumplida y satisfecha en la muerte de Jesús. Es muy importante captar eso, porque entonces no hay más. Es como un limón de taquería, ¿no? O sea, cuando ya todo eso, ya lo recogen al levantar los platos, entonces esos limoncitos, que es la pura cascarita y todo, aguas, porque si oyes que por ahí está la licuadora, es agua de limón para mañana. Y si no, están usando los limoncitos para deshacer la grasa un poco cuando están lavando los platos. Por eso a veces mejor papel de estraza y ya no estar con eso. Pero bueno, piensa en eso como limón de taquería, bien exprimido, que realmente no hay más. Y ahora es nomás para como ayudar a lavar los platos. Entonces, viendo eso, o sea, no hay más ira, no hay más justicia, no hay una voz pidiendo justicia delante del trono de Dios. Acuérdate, Satanás, dice en Apocalipsis, acusa a los hermanos día y noche delante del trono de Dios, pero no hay una voz pidiendo justicia delante de Dios. Es muy importante ver eso. Satanás no está pidiendo justicia, sino venganza, desprecio, rechazo. Y por eso abogado tenemos para con Dios, a Jesús el justo. O sea, necesitas ver eso, que Jesús no está, no papi, no lo castigues. En tu familia disfuncional o tus películas o tus telenovelas o algo así, como Jesús intercediendo por nosotros, como interponiéndose, porque Dios dice, ya Jaime, ya vas a ver. Y Jesús dice, no papi, borra, eso es basura. Eso no es lo que pasa, sino Jesús aboga contra el acusador, no contra el Padre, ¿ok? El Padre envió al Hijo. Entonces no hay una oposición de propósito entre el Padre justo y santo y Jesús justo y santo. No hay un conflicto de propósito. Entonces, esa voz que está en el trono de Dios es la voz de Jesús, recordando siempre esto, sustitución e imputación de su justicia. Ahora, vamos más arriba aquí en Romanos 3 y vemos qué fue la imputación. O sea, el justo por los justos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Pero ahora dice, versículo 9, aquí Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, haciendo una comparación de los judíos que teniendo la ley y los profetas no pudieron llegar a una conclusión que es por fe. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles siendo todos los demás, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura.
sus pies se apresuran para derramar sangre, y quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, la idea en la Biblia de imputación es que, como dice Isaías 53, el justo por los justos, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Okay? Y Dios lo puso como propiciación para satisfacer lo que la justicia divina exige. Entonces la imputación es todo esto, de versículo 10 a 18. Fue imputado, atribuido, esa es otra palabra, atribuido a Jesús. O sea, todo esto que eran las facturas a mi nombre, con mi RFC, entonces Dios lo cambió legalmente. O sea, no se pueden cambiar facturas así, pero Dios lo cambió legalmente por la sustitución aceptable, la vida de Jesús por la mía, por la tuya. Entonces, o sea, la imputación es Dios entonces atribuyó a Jesús esta descripción. Al que no conoció pecado, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. No lo hizo pecador porque no pecó, pero lo hizo pecado. O sea, lo que Dios mismo va a castigar, lo castigó, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Otra vez, sustitución e imputación o atribución de hechos, obras, naturaleza, propósitos y todo. Vamos a leer esto otra vez, viendo esto, que la sustitución y la imputación de mis obras, de tus obras a Jesús, significa: Jesús no es justo, ni un poquito. Jesús no entiende. Jesús no busca a Dios. Castigado por eso, rechazado, repudiado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice de la cruz. Necesitas captar eso y decir, eso es lo que Él tuvo que asumir por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús se desvió totalmente, se hizo inútil. Imagínate, Jesús no hace lo bueno, ni siquiera un poco. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Isaías dice, aunque no hubo engaño en su boca, pero Dios le atribuyó el engaño, tu engaño, el mío, lo que nuestra boca trae, lo atribuyó a Jesús y lo castigó. Eso es tremendo. Pero eso muy poco se dice. Ahora simplemente Jesús venció la muerte como si fuera otro evento olímpico. No, Jesús saltó más alto, Jesús corrió más rápido, Jesús levantó más peso, entonces ganó medalla de oro. Entonces, sí, y ahora te regala su medalla de oro, triunfó. Entonces, como que lo manejamos en términos humanistas, totalmente de ambición y de triunfo y todo eso, y no términos jurídicos de castigo y justicia. Y cuando lo manejamos así, dice, veneno de áspides hay debajo de los labios de Jesús, atribuyendo Dios eso a Jesús. Su boca está llena de maldición y de amargura, pero desde la cruz decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, o sea, la realidad de lo que estaba pasando, pero ve lo que esto significa por la sustitución. Todo lo que Jesús hizo antes de morir quedó imputado a nosotros, atribuido a nosotros. Dios hizo el cambio y pone mi nombre a todas las obras e intenciones y pensamientos y palabras y todo. Pone mi nombre y mi RFC a todo lo que Jesús hizo, planeó y llevó a cabo y dijo y demás. Todo. Hasta los milagros, hasta diciendo desde la cruz lo que yo no. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Piensa lo que esto significa. Dios haciendo sustituto, el justo por los injustos.
Entonces queda cargado a mi cuenta las obras de Jesús, sus intenciones, su pensamiento, todo eso, los designios de su corazón atribuidos a mí y los designios de mi corazón, no voy a hablar de tu corazón, pero de mi corazón atribuidos, cargados a la cuenta de Jesús. Entonces, quebranto, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conoció camino de paz. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero lo que Dios le atribuyó fue el otro, lo mío. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces en Gálatas, por ejemplo, habla de la maldición de la ley y Jesús fue hecho maldición. Entonces, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. No es general, es por cuantos creen en él. Entonces, viendo eso es tremendo, porque entonces todo eso es mío. Sus obras, sus intenciones, los designios de su corazón, las palabras de Jesús, la actitud de Jesús, su reacción de Jesús cuando lo acusan, o sea, todo eso, y digo, y por eso hay un nervio y una incertidumbre y cierta inseguridad, porque dices, un día Dios se va a dar cuenta que voy disfrazado de Jesús, que es un disfraz nada más. Por eso Efesios enfatiza tanto lo que es estar en Cristo. Ahora, vamos ahí por favor a Efesios capítulo 2. Entonces, bueno, primero para seguir todavía en Romanos, vamos a capítulo 5 de Romanos, versículo 6. Romanos 5 es bueno, simplemente para volver a leer después con calma, volver a leer detenidamente Romanos 5, 6, 7 y 8, para entender la sustitución y la imputación de la justicia de Jesús y la imputación de mi injusticia y mi pecado a Jesús, y cómo eso jurídicamente queda no hay cargo, o sea, no hay, y hay leyes acerca de eso en la Biblia que no te pueden demandar o acusar o condenar dos veces por el mismo delito. Si eso ya fue condenado, entonces ya no lo pueden sacar de nuevo y volver a acusarte. ¿Ok? Entonces Dios estableciendo eso, y Jesús lo pagó ya en la acusación contra mí, pero tú dices, es que yo sé que lo hice. Es que hay personas que también fueron testigos de lo que dije o lo que hice. ¿Cómo voy a decir yo no lo hice, lo hizo Jesús? O sea, ¿cómo puede ser? Pero entonces checan eso, el ADN, las huellas digitales y todo son de Jesús. Toda la evidencia lo condena. Eso es lo que significa la doctrina bíblica de sustitución e imputación. ¿Ok? Entonces cuando captas eso dices, entonces no hay, o sea, tu pecado no puede ser castigado porque ya fue castigado. Y dices, sí, entonces voy a vivir como yo quiero. Ok, Romanos 5. Dice versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Otra vez sustitución, buscas un sustituto, o sea, algo que es comparable. Entonces aquí va la comparación. Apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no hay comparación, no hay equivalencia, no hay peso ni semejanza el uno con el otro. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
y empiezan 5 muchos más en Romanos 5. Si quieres repasar esto, están en Romanos 5 y 5 veces dice mucho más. La última dice más abundante, pero se entiende como otro mucho más. En griego es igual. Dice mucho más, o sea, otra vez la comparación es como que nada que ver, o sea, es demasiado distante el uno del otro, pecadores, y Cristo murió por nosotros. Otra vez, la sustitución que Dios hizo no es equivalente. Ahora, ahí está, porque tú dices, ¿cómo puede ser la muerte de Jesús propiciación, satisfaciendo la justicia de Dios a favor de toda la humanidad? Si todos quisieran, hay perdón para todos. Entonces, o sea, ¿cómo puede ser la muerte de uno por la muerte de cuántos miles de millones en la historia humana? O sea, no es equivalente, pero ahí está. Simplemente porque Dios, un ser infinito, entonces en la encarnación toma naturaleza humana, pero no deja de ser Dios. Entonces, aunque la canción dice Dios nunca muere, esos que escriben canciones para cantinas y todo, pues no estudian la Biblia. Pero en el instituto bíblico pregunté a mis alumnos, bueno, entonces ¿Dios murió cuando Jesús murió o no? Y uno dice, no, sí, bueno, depende. Y todos nomás se voltean a ver. Fue un momento clásico, pero no es tan fácil entender. Entonces, Dios para poder morir, para poder ser despedazado, que es muerte, o sea, su ser fracturado así. Entonces, en ese desgarre mortal que el pecado causa, tiene que asumir una naturaleza que puede ser desgarrada, ¿ok? Que es la humana, mortal, ¿ok? Entonces, haciendo eso, Dios no deja de ser infinito. Entonces, piensa, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo es desprendido, ¿ok? Desprendido y repudiado por la deidad, aunque es Dios, pero al que no conoció lo hizo pecado. Entonces Dios separa, como dice en el Salmo, dice Dios ha alejado de nosotros como el oriente del occidente, que es infinito. O sea, así como el mundo va dando vuelta, o sea, nunca puedes dar vuelta alrededor del mundo y encontrar el polo del occidente, el polo del norte, el polo del sur, sí, pero no hay un punto cero en que ya las brújulas empiezan a cambiar su orientación. Entonces, o sea, Dios pudo haber dicho como del norte al sur, pero es una distancia finita, es una distancia que no cambia. Aquí estamos diciendo que realmente tú lo puedes caminar todo lo que quieres y no vas a llegar al fin de poder ver cómo Dios alejó tu pecado de ti. Entonces, ¿cómo? Porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, Dios alejó, Dios infinito, aleja el pecado infinitamente de sí mismo. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero para que nosotros, alejados de Dios, sin vida, endurecidos, muertos en delitos y pecados, Efesios 2, entonces nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y la justicia de Dios es un atributo de él, no está separado la justicia de Dios mismo. Entonces nosotros la justicia de Dios en él. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es importante. Y lo estás aquí, dice, pues yo nomás trato de entender Juan 3:16. Ahí está. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sustitución. Ahí está, imputación. El que cree en él, le es imputado, le es atribuido la justicia de Dios. Entonces, vida eterna. No tienes por qué morir porque el pecado ya no es atribuido, no es cargado a tu cuenta. Entonces no tienes por qué morir. La paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Romanos 3. Entonces, viendo eso, seguimos leyendo. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces los mucho más son como tratando de dar dimensión a la infinidad de la gracia de Dios en salvarnos, mucho más. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, es difícil para nosotros porque luego vas con alguien y dices, tengo que contarte. Yo me acuerdo la primera vez que hablé a un amigo desde la infancia, le digo, fíjate, nací de nuevo, recibí a Jesucristo, es increíble, paz con Dios, déjame contarte. Y se me queda mirando así. O sea, comí un montón de gusanos y no de maguey. O sea, así mirándome como, ¿qué? Con asco, así, no puedo creerlo. O sea, y yo digo, tú sabes que yo no soy, bueno, no era fanático. Tú sabes que no soy así. Entonces piensa, ¿qué es lo que me puede mover de esta manera? Y ahora sí como que se puso pálido y le movió. Pero hasta ahí nomás. Y ya son casi 50 años. Entonces piensa en eso, o sea, wow, mira lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque así como el oriente del occidente alejó de nosotros nuestras iniquidades, nuestro pecado. Entonces, ¿cómo lo vas a encontrar? O sea, puedes caminar y recorrer todo y recoger todas tus pisadas cuando mueras, si quieres. O sea, recoger todo eso y no vas a encontrar, aunque tú traes la memoria de eso, no vas a encontrar la evidencia contra ti ante Dios. Ahora, hay seres humanos y por supuesto el diablo que te acusan delante de Dios. Eso es verdad. Por eso necesitamos saber esto. Porque de repente dices, hay incertidumbre, hay incomodidad. Ok, ahora vamos por favor a Efesios capítulo 2. Y vamos a ver nuevamente cómo va esto como atribuido lo nuestro a Jesús, pero también lo de Jesús atribuido a nosotros. Sustitución, imputación. Ok, Efesios 2. Y estos 10 versículos es grandioso, pero nos abre un panorama al final que necesitamos ver cómo va eso a futuro. Entonces, porque eso quiere decir, si es imputación, tú dices, sí, todos mis pecados, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, dices, sí, eso es ayer, ¿y qué tal mañana? Ok, entonces ahí viene la duda, la inseguridad. O sea, ¿habrá gracia para mí? ¿Habrá bondad tan infinita para mí mañana? ¿Qué tal si, o sea, entonces nos quedamos así? Yo siempre, o sea, de vez en cuando alguien dice, pastor, la salvación se puede perder. Y yo siempre digo, y siempre, ay, no juegues. No estoy jugando, pero sí es una pregunta legítima, válida de parte de tu pastor cuando vienes con esas preguntas. ¿Qué estás tramando? O sea, ¿cómo que estás si la salvación se pierde? ¿Qué estás planeando hacer? No, pues nada. Entonces, ¿qué hiciste? Nada. Entonces, o sea, deja de pensar tanto, habla con Dios y lee tu Biblia. O sea, necesitas eso. Ellos también. Entonces, versículo 1, piensa en eso, o sea, a futuro, a pasado, ok, Dios, el castigo de nuestra paz, de nuestro shalom, fue sobre él, y molido fue, despreciado, suspendido entre cielo y tierra, y rechazado por justicia desde el cielo, y rechazado desde la tierra por justo. O sea, así, condenado, rechazado rotundamente, completamente. Pero a Dios le agradó poner su vida en expiación, dice Isaías. Le agradó hacer esto.
Entonces decimos, ¿qué? Y Jesús dice, sí, si es tu voluntad, lo haré. Le agradó. ¿Ok? Entonces, versículo 1, Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora vamos a hacer la sustitución y atribuir lo nuestro a Jesús. ¿Te acuerdas de la tentación? 3 cosas. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Ok, contesta con eso. Luego le lleva al pináculo del templo, que era la esquina de la plaza. Hay una barranca aquí. Y hay miles de personas llegando y toda la ciudad alrededor y enfrente y todo eso. Entonces, échate de aquí, porque escrito está. Por eso, cuidado, conoce la palabra de Dios, convive con Dios en su palabra, porque el diablo también te va a sacar razones y argumentos. Necesitas realmente vivir ahí y poder caminar como en tu casa cuando se va la luz. Y sabes dónde están las cosas y ahí estás, y ok, sí están cerillos, una vela. Entonces necesitas estar tan familiarizado con las escrituras. Bueno. Entonces échate de así, porque escrito está, Él encargará a sus ángeles acerca de ti para que no tropiece tus pies contra una piedra. Entonces hazlo. Pero Jesús se niega por 2 razones. Porque el diablo brincó una parte para guardarte en tus caminos. O sea, que no te desvíes. Y brincó esa parte. Por eso cuidado, el diablo sabe qué es lo que quiere redactar o reducir de la palabra de Dios y qué es lo que quiere agregarle. Y ve en Génesis 3, en la conversación con Eva. Entonces, o sea, haz esto, y el Jesús rechaza, dice, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Imagina decir eso al diablo. Y el diablo no discute más. Entonces dice, bueno, ahora dice, y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dice, todo esto yo te daré. Mentira, no es suyo. Ahora, con todo lo que vemos en el mundo hoy, dices, pues sí, Primera de Juan dice que todo el mundo está en las garras del maligno, sí, pero no es suyo para disponer o dar. Es importante captar eso. Entonces, si hay un élite corrupto, si hay injusticia, si hay autoridades ineptos, lo que sea, entonces tú y yo podemos estar, y puedes indignarte, y puedes desesperarte, y puedes deprimirte, pero no es del diablo disponer de eso. Hay que entenderlo. Entonces, dice, todo esto te daré si postrado me besas los pies. Y la palabra dice, si postrado me adoras. Pero la palabra en griego describe un perro, es proskuneo. Pros, hacia, y cuneo es hacer como un perro. Ahora, si tienes un perro, cuando llegas a casa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alabarte, parándose de manos, va a ponerse así, a gritar aleluya, gloria a Jaime o a quien así. Va a hacer esto y luego va a oler tus pies, va a besar tus pies y va a lamer tus manos. ¿Ok? Proskuneo, eso para los griegos, eso es adoración, eso es lo que hacían con sus ídolos. Entonces el diablo dice, esto quiero. Cambio todo lo que he robado, lo que he usurpado y lo que he tomado ilegalmente para mí, lo cambio por esto. Un momento que el creador del universo me haga superior a él, por un momento. Ahora piensa, porque en sí eso es la naturaleza de la tentación. Por un momento de esto, supremo, por un momento, yo lo saboreo en el lago del fuego el resto de la eternidad. Y Jesús dice, vete de mí. No, solo a Dios. Y como hombre venció la tentación, no como Dios. Si eres el Hijo de Dios, o sea, si eres Dios encarnado, haz esto. ¿Tienes hambre? Entonces ves las piedras y de repente son de esos panes como que con harta harina, recién saliditos, y ves que hay uno que le meten un poco de anís en la masa, y cómo esto sabe con chocolate, y es así.
roles de canela. Ok, todo eso así dice, ¿tienes hambre, Jesús? No es malo, no es un delito comer y tienes hambre. Es importante ver eso y Jesús dice no, como hombre, como ser humano, no. Adiós. Depender de Dios, no manipular a Dios, no probarle para ver si en verdad me ama o algo así y solo a Dios adorarás. Entonces Jesús como hombre dice que solo puedo yo adorar a Dios y dices, pero ¿no es eso como narcisismo? No, porque Dios sabe que el único que es digno de adoración es Dios. Eso es una verdad, no es una distorsión mental como sería en nosotros. Ahora, vamos a Efesios otra vez, viendo eso. Ahora Jesús en la encarnación, desde que María lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre hasta que lo clavaron en la cruz, escupido, golpeado, rechazado, coronado con espinas, todo ese trayectorio, esto es Jesús hasta su último respiro y expiró y entregó el Espíritu. Dice versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando Jesús estaba muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales Él anduvo, ya es atribuido a Jesús, en los cuales Él anduvo en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, como el diablo había querido, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero no son suyos. Acuérdate de eso cuando estás orando por la gente. No son suyos, Jesús ya los compró. ¿Ves que la parábola del tesoro escondido, que el reino de Dios es semejante a un hombre que encuentra en un campo un tesoro? Entonces alegre va y vende todo lo que tiene para comprar el campo. Y con eso se hace dueño, legal y llano, se hace dueño de todo lo que está en el campo, aunque sea lleno de víboras y alacranes. Sí, pero ya son mis alacranes, pero por el tesoro que está escondido. Ok, Jesús compró y Jesús dice, el campo es el mundo. Entonces piensa en eso. Entonces el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales Jesús vivió en otro tiempo en los deseos de mi carne. O sea, todo es atribuido a Él, y donde yo dejé mis huellas digitales, donde alguno vomitó por borracho, donde, o sea, imagina todo esto, y todo es atribuido a Jesús, y le toman evidencia y le hacen forense, le hacen estudios, hay cámaras de seguridad y ahí va Jesús de Nazaret, muy así, y roba algo de una tienda, y golpea a otra persona, y viola a una mujer, y dices, ¿cómo? El horror de eso, cuando lo vemos de seres humanos decimos, ay, qué malos son, pero cuando ya lo quieres atribuir a Jesús, es una violencia a tu mente, te asalta, y así debe de ser. Pero entonces piensa lo que le estaba cargando. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el peso de todo eso. Y hay gente que aquí que ha sido víctima de cosas, que han abusado de ti, te han acusado de cosas, te han quitado cosas injustamente, que has tenido que soportar injusticia en muchas formas, y necesitas pensar, esto es pesado, y te dobla y te apachurra, y eso es todo lo que ha pasado a ti, nada más. Ahora, multiplica eso por todo lo que se ha hecho por algunos y lo que otros han tenido que sufrir por pecado. Piensa en todo eso, el peso de todo eso. Dice, y era que haciendo, versículo 3, la voluntad de la carne, de los pensamientos de Judas Iscariote, de Barrabás, de Pilato, de Herodes, en sus lujurias y asesinatos, injusticias y sobornos y todo lo que había de eso, haciendo la voluntad de su carne. Y Jesús teniendo que sentir lo que era normal para un soldado romano, para una prostituta, para un
fariseo que está quitando casas a las viudas. O sea, sintiendo eso y la necesidad de justificarme y no encontrar salida para justificarse. Lo que un día todos los que están en el lago de fuego tendrán. Ya no hay palabra ni oídos que oigan tu voz cuando quieras justificarte. Y todo el mundo se quiere justificar hoy, pero no es el momento. O justifico a Dios o me justifico a mí mismo. Y cuando se acabe el tiempo, ¿quién me va a justificar? El que yo lo justifiqué. Ahora, si yo no me puedo justificar a mí mismo, cuando se acabe el tiempo, ya no hay más oportunidad para que yo me justifique. Pero si le di la razón a Dios, entonces Él puede decir, sí, aquí está. O sea, mi justicia quedó satisfecha. Todo fue cargado, de Jaime fue cargado a Jesús. Y ahí está la evidencia, la crucifixión, con todo lo que representa el infierno y demás. Entonces dice que Jesús era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás, de Pilato, Barrabás, Judas Iscariote, Herodes, todos, mismo que todos ellos, pero Dios. Y eso es la sustitución y la imputación. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es la resurrección. Entonces hay una sustitución y todo lo que sería la vida de Jesús sin pecado quedó atribuido a nosotros. Entonces, así como la muerte no le pudo detener, no nos puede detener. Y eso es importante en tiempos de pandemias, epidemias, endemias y demás. Es importante ver, o sea, ¿qué es lo que temo? Realmente, ¿qué es lo que temo? Entonces, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Todo eso imputando a nosotros la justicia y santidad, la aceptabilidad, o sea, lo amable, lo presentable, no, lo derecho, lo recto, lo excelente. O sea, que sabe qué tenedor tomar en la mesa. O sea, tiene modales, tiene todo para estar en presencia de Dios. Y tú y yo no sabemos todavía. Y estamos tratando de como entender qué sería estar delante de Dios. Entonces estamos aquí cantando y distraídos y siendo distraídos y demás. O sea, todo eso está pasando. Pero piensa que ya Dios me atribuyó. Dios te atribuyó una excelencia de concentración, una excelencia de atención, una excelencia de adoración, una excelencia de apreciación de los atributos de Dios, como solo Dios entiende a Dios. Solo Dios aprecia lo que es santidad. Nosotros nomás nos quedamos maravillados. Solo Dios realmente aprecia la profundidad y la anchura de su amor. Solo Dios sabe realmente la dimensión de su amor. Entonces Dios te atribuye una comprensión del asunto que no tienes. Y te acepta así, y te recibe así, no como el torpe que muchas veces nos sentimos, sino te acepta como una persona totalmente apta para estar en su presencia. Colosenses 1:14. Ahora, vamos con esto. Entonces tenemos que llegar a versículo 3. Para mostrar, versículo 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Por eso otra vez, sustitución, imputación. Entonces atribuyéndonos a nosotros cosas que nunca pensé, porque a una nos hicimos inútiles, no hay quien entienda, no hay quien busque el bien. O sea, todo lo que vimos en Romanos 3, realmente eso es una descripción de mi vida y de mi ser y mis intenciones y todos los designios de mi corazón. Entonces piensa en eso, Dios atribuyendo todo eso a Jesús, pero tomando todo lo de Jesús y atribuyéndolo a mí.
entonces dice, es don de Dios, no por obras, porque entonces sería fatal, para que nadie se gloríe. Yo no puedo decir cuando digan algún día, o sea, en el tribunal de Cristo, entonces recibirán alabanza de Dios los santos, y ante el tribunal de Cristo recibirán galardón. Bien hecho, buen siervo y fiel, has sido fiel sobre poco. Imagínate, y vamos a estar así. ¿Quién sería? Porque tú sabes, eso no es mi vida. O sea, este siervo de Dios, esto y esto y eso, dice, ¿de quién está hablando? O sea, yo sé que si es alfabético ya deben estar llegando a foot. Ya tocaron a ver, dime algo de F-A. No, pues Flores, sí, Flores es antes de foot. Entonces, pues ya pasaron todos los Flores, ahora creo que van los foot. Y ahí estamos, entonces, pues, caray, ya llegaron a H. Sí, es que ya te dijeron. ¿Cuándo? Ese que fiel en todo, que nunca murmuró, que nunca se quejó, que siempre agradecido, que nunca... ¿Yo? ¿Cuándo? Atribuyendo aptitudes que no son nuestras, intenciones que no son nuestras, haciéndonos aceptos, Efesios 1:6, aceptos en el amado. Y necesitas ver eso, dices, pero yo no soy nada de eso. No, pero eso es lo que a Dios le complació. Dios le agradó en la riqueza de la gloria de su gracia. Otra vez Efesios 1. Ok, entonces llegamos al punch. Versículo 10. Dios está atribuyendo a nosotros obras preparadas para nosotros que no hemos planeado y que no hemos aún hecho. Dice, porque somos hechura suya. Poema es la palabra, es algo hecho a mano. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Otra vez, la sustitución, la imputación. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una intención desde antes de la fundación del mundo, de poder ser eso en el futuro. Y el futuro empieza mañana. Piensa en eso. Mañana, que es jueves, hay obras que Dios preparó para ti con la suposición de que las vas a poder realizar. Y que aparte de esas obras van a ser perdonar y que vas a poder perdonar y que otra vez vas a poder responder y dar una respuesta atinada bíblica en una conversación y tú estás, bueno, yo no soy nada de eso, sí, pero acepto ser el amado. Entonces te acuerdas lo que vimos el domingo, segunda de Pedro capítulo 1, todas las cosas, ya que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Y qué más necesitas poder desenvolver mientras vivas aquí en el mundo? ¿Vivir? ¿Qué necesitas para vivir? Dices, renta. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Pagar un seguro? Ajá, ¿qué más? No sé si vacunarme o no. ¿Ok? ¿Necesitas algo ahí? ¿Ok? ¿Qué más? Y para piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que incluye entonces atributos divinos, como perdonar, como tener misericordia, como generosidad, que no es tuyo ni ha sido por 15 generaciones atrás, o sea, realmente generoso, realmente bondadoso, paciente, manso, humilde, todo eso que son atributos de Dios, imputado a ti, están atribuidos, cargados a tu cuenta, como si realmente usaras de esas cosas. Entonces imagínate, abres tu ropero y dices, ay, me invitan, tengo que ir a televisión, tengo que estar en una entrevista y todo, pues, ay, y abres tu ropero y ahí están, sacos, corbatas, camisas, mancuernilla, o sea, todo así bien y todo es de tu medida y todo, cargado tu cuenta, atribuido como si esta ropa fuera tuya.
Y no es. Dice, pues yo nunca compraría esa corbata, es para ahorcarte. Y Dios dice, sí, pero te lo vas a poner porque así yo te lo escogí. Es apto y tú te verás bien en eso. Y nosotros estamos, sí, pero no, o sea, no es lo que tú planeaste. Piensa en Efesios 2, los primeros versículos. Tú y yo nunca planeamos ser salvos. Tú y yo nunca planeamos caminar en justicia y andar en la luz. No lo planeamos. Nos llamó. Entonces todo es nuevo. Todo está de cabeza. No es como, o sea, tenemos que aprender a pensar diferente porque no era mi plan, no era mi pensamiento. Ya lo vimos en Efesios 2. Pero al último llega el punch. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces piensa, Dios ya está esperando eso. Y dices, ¿y si no lo hago? Eso es la pregunta de ayer. ¿Y si no lo hice? Justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, si no lo hice, ahora, si mañana no lo hago, entonces es una bomba y tienes que llevar esto así, en un plato muy grande, a tu coche y luego ir a tu casa y mañana seguir pensando, no estoy preparado para asimilar bien la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. No estoy preparado, no estoy ni mucho muy dispuesto a pensar en eso porque me gusta mejor pensar como que mi aceptación ante Dios yo la estoy generando por lo que hago. Yo tengo que hacer estas cosas y eso genera, como mantiene un campo magnético alrededor de mí y Dios me acepta. ¿Sí o no? Ya te caché. Eso es nuestra naturaleza. Generar eso, generar aceptación, generar algo y como que una atracción que Dios se sienta atraído a mí, cuando es al revés, me atrae Él. Entonces cuando empiezas a decir, si tú cambiaras Dios en lo más mínimo, mi vida se disuelve, porque depende realmente de ti. Y mi fe y mi paciencia y mi perseverancia y mi supuesta diligencia y todo eso se disuelve si tú cambias en lo más mínimo. Pero Dios no cambia. ¿Okay? Entonces piensa cómo Dios ha colocado nuestra esperanza en Él para tener una esperanza que no muere. ¿Sí? Están así. Ok, examen en 15 minutos. Sale. Todos los días estamos en un examen de eso. Todos los días estamos probando y comprobando si Dios es fiel a lo que dice, si esto es real, si Jesús en verdad está a la diestra de Dios, si Jesús en verdad intercede por nosotros, si Jesús tenemos abogado para con el Padre, intercediendo contra acusaciones, si en verdad, aunque mis pecados fueren rojos como carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para mí, y dices, ¿habrá? Tienes que comprobar. Vamos a orar. Mientras otros se dedican a mejores pasatiempos, nosotros mirando hacia una eternidad muy cierta, muy firme. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hacer en nosotros lo que no pudimos haber diseñado, no lo pudimos haber imaginado. Queríamos nomás mejorarnos tantito o quitar la ansiedad o el miedo o la sensación de culpa o vivir tranquilos o salir adelante y en fin, o sea, en toda esa rueda que andábamos así, nunca acabar, Señor, y nos sacaste de ahí y rompiste el ciclo de muerte y corrupción y nos diste vida eterna. Pero ahora entonces encontramos que no solo el pasado que yo puedo decir es mío, es realmente el pasado de Jesús.
Y el futuro que yo puedo decir conforme a tu palabra es mi futuro, es el futuro de Jesucristo, con sus obras y sus pensamientos y sus intenciones y sus formas de responder y demás. Eso es el futuro que me espera y no tengo palabras, Señor. Entonces te damos gracias otra vez para mostrar en los siglos venideros las riquezas de tu bondad para con nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay palabras, Señor. Tenemos que vivirlo para entenderlo más. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. El Señor os bendiga.